Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Estamos en pleno momento del eclipse y hay que hacer algunas recomendaciones relacionadas con eso al final de esta parte del programa, pero queremos comentarles que hay eventos en todas partes. Ahora la forma virtual permite conectar con 5 o 10 cosas que se presentan en el día en diferente horario, pero muy fácil a través de las redes sociales. Y entonces nos invitaron de la Biblioteca Nacional al 8º Simposio Internacional de Patrimonio Bibliográfico y Documental. Acabamos de salir de septiembre, mes del patrimonio, y el 12 de octubre ustedes pudieron apreciar el 11, el programa en el que los convocábamos a una reunión en el Parque de Santander alrededor del monumento a la raza. La ministra anterior de la Cultura de la anterior administración dijo que para evitar conflictos y confusiones, lo mejor era decir, vamos a asistir al Día de la Diversidad Étnica y Cultural. O sea, era más un encuentro de dos mundos. Ya les hemos explicado aquí muchas cosas relacionadas con quiénes conformaban las tripulaciones de la Pinta, la Niña y la Santa María cuando Cristóbal Colón se encontró con este nuevo mundo. Y entonces venían castellanos, gallegos, vascos, catalanes, manchegos, y todos hablaban lenguas diferentes. Y aquí también hablábamos guayunaqui, arhuaco, cancuamo, emberaca, tío. La confusión de lenguas fue terrible. Y por eso al final lograron los curas doctrineros adecuar esos lenguajes a través de oír los fonemas que emitían los indígenas, y ellos literalizaban, convertían en letras chía, señalaban la luna y entonces relacionaban el sitio con el fonema, y ellos ponían CHIA unos, otros CHIE. Y entonces decían, esa es la luna, y la están pronunciando como chía o chie, según la interpretación que le dieron los vascos, catalanes, manchegos, castellanos, gallegos. Entonces, todo eso es muy importante para poder leer el mundo, para poder entender, para poder comunicarse, que es muy importante. Entonces, la biblioteca tuvo el gesto de invitarnos a una reunión en la que participaron la directora del Archivo General de la Nación, la bibliotecaria del ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y el director del Centro de la Memoria, que es el que está recaudando toda la información para clasificarla, archivarla, mantenerla, preservarla y compartirla con la comunidad de todo lo que ha sucedido en todas las guerras que hemos tenido en el país, unas por liberales y conservadores, otras por gaitanistas y turballistas, otras porque la guerrilla y el ejército, otros porque los paramilitares y las guerrillas. Hemos estado en un conflicto que no tiene sino, si a los políticos que ocupan los altos cargos del gobierno les tocara mandar sus hijos al frente para pelear con la guerrilla y los paramilitares, seguramente que se acababa la guerra, porque los que ponemos los hijos al frente somos los pobres, la gente del campo y los pobres de la ciudad, que los obligan a prestar un servicio que no es voluntario, es servicio militar obligatorio. Y ahora aceptan y admiten mujeres, y como no hay empleo, pues dice uno, pues por lo menos duro 2 años allá, aprendo algo y puedo comer y dormir gratuitamente. Pero no es bueno el conflicto árabe-israelí, el conflicto palestino-israelí, el conflicto de Ucrania con Rusia, antes era Afganistán con Estados Unidos. Bueno, entonces tenemos muchos problemas, y yo creo que ya estamos en un siglo
en el que la cultura, la civilización, los derechos humanos, estamos cumpliendo 75 años el próximo 10 de diciembre de la emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces todos tenemos derecho a la vida sin importar si soy católico, musulmán, judío, árabe. No depende del lugar de nacimiento, sino yo tengo el derecho a la vida por ser humano, por el solo hecho de ser un miembro de la humanidad, y a la integridad personal, a la libre circulación, a la movilidad. Pero no, las cosas parece que no se cumplen porque hay muchos intereses económicos, sobre todo, que no sociales. Si hubiera, pues, las guerras tienen su reglamento en el derecho internacional humanitario, pero uno leyendo aprende, y aprende sobre todo a respetar, a querer al otro, decir yo tengo un derecho, pero ¿hasta dónde llega mi derecho? Si hay otro que también está reclamándolo. Entonces miremos cómo nos respetamos sin importar la religión, el color político, la procedencia, si se es hombre, mujer, si se practica otra querencia sexual, porque ya hablamos de LGBTI y otras letras. Entonces hay que respetar esa forma de pensar, de querer comportarse en la comunidad, en la sociedad, y eso lo aprende uno en los libros, en este tipo de programas culturales. Entonces la biblioteca, ¿qué hace? Nos invita, nos dice allá el Archivo General de la Nación está a la orden. Cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede ir y solicitar un documento. A veces le prestamos el original cuando tiene alto riesgo de ser impactado por el trajín que pueda sufrir el libro o el documento, pues le enseñan a manipularlo, o ellos mismos le enseñan con guantes este documento. Mire, esta es la Declaración de Independencia del 20 de julio de 1810, y lo tienen que proteger porque a veces la calidad de los papeles de la época no aguantaban mucho tiempo, y hay que preservarlos, hay que socializarlos, pero hay que protegerlos y preservarlos para las próximas generaciones. Entonces todo eso nos lo enseñan. Nos dice también la biblioteca, aquí también recibimos fotografías y tenemos, acuérdense de Leo Matiz, de Aracataca, Magdalena, de la misma tierra de Gabriel García Márquez, o Nereo López, nacido en Cartagena, o de Carlos Duque, o el mismísimo Hernán Díaz, tolimense, pero que aportó grandes fotografías excelentes. Entonces le dice uno, présteme una. Dice, sí, le podemos prestar, pídala para la biblioteca de su municipio, y le prestamos a Leo Matiz, a Nereo López, a Duque, al mismísimo Hernán Díaz y otros, cantidades de fotógrafos que ha habido. Pero esas fotos las reciben, tienen todo un laboratorio para mirar los negativos, para convertirlas en fotografías monumentales, enmarcarlas, preservarlas. Hay que saberlas transportar. Cuando las prestan, mandan una persona que las instale. Requiere un ambiente especial de humedad relativa, de temperatura, condiciones especiales al transportarlas, exponerlas, volverlas a empacar y entregarlas otra vez a la biblioteca. También tienen archivos de música, entonces de todos los formatos. Entonces una niña joven me impresionó por la juventud y por el conocimiento, sabe todo de música. Entonces dice, mire, aquí guardamos música en todos los formatos, cuando se grababa en una cinta magnetofónica. Y eso hay que cuidarlo porque eso no es para toda la vida, hay que mantenerlo en unas condiciones especiales, y la utilizamos para gente que quiera investigar cómo era la música, cómo eran los noticieros, qué tipo de programas culturales había en esa época. Y después viene el cassette. Entonces también tienen casetes con música colombiana, con música universal, con noticieros, con el registro de los acontecimientos más importantes en Colombia y el mundo.
Después viene el CD, el DVD, y todo eso tiene una forma de conservarse, preservarse, restaurarse para garantizar la fidelidad del sonido de cada una de esas formas de archivar el sonido, la música, bueno, toda la voz humana sobre todo. Y nos dan una muestra de música de cada época y cada lugar de Colombia. Colombia es un país maravilloso donde tiene música. Uno va, sube del Ecuador para arriba y escucha música en Pasto, en Ipiales, en Samaniego, hay Linares, produce una cantidad. Yo estuve un día del campesino por allá y le rogaban los músicos al alcalde para que los dejara participar, porque eran muchos músicos, duetos, tríos, música colombiana, música local. Y eso seguramente está en un formato de grabación, cassette, CD, hasta cintas magnetofónicas. Entonces siempre hay gente curiosa que preserva y mantiene esos documentos. Pero ya vamos en fotografía y sonido, pero hay documentos históricos, como bien les decía, de la independencia. Y pues cuando escasea el público en las bibliotecas, porque los muchachos y los mayores, algunos creemos que, como decía Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, uno con un celular tiene una o varias universidades ahí en la mano. Cualquier tema lo encuentra ahí, y ahora con la inteligencia artificial mucho más, pero hay que saberlo utilizar. Pero lo mejor es ir allá a la biblioteca, entrar a una hemeroteca, que es una colección de periódicos, y encontrar un periódico del año 67 en que El Espectador publicó la primera parte, el primer capítulo de 100 años de soledad, por ejemplo. Eso sería un orgullo. Ir uno y mirar el periódico de tal día, de tal mes, de tal año, lo necesito para tenerlo ahí, se lo prestan. Y entonces dice uno, bueno, cuando publicaron en El Tiempo, en lecturas como estas, lecturas dominicales, La Tercera Resignación, que es un cuento de Gabriel García Márquez, que fue la primera vez que le publicaron algo de la producción literaria a nuestro premio Nobel. Eso es muy interesante, ir a la biblioteca. Y además, pues, hay gente muy amable, muy amable. Aquí en Chía lo tratan a uno como si fuera un delincuente, pero allá no, allá lo reciben, buenos días, bienvenido, por acá ya se inscribió, aquí está su acreditación, bien pueda, siga, ya empezó la conferencia, pero ahí hay sillas disponibles. Después lo invitan a un refrigerio, a un tinto, y la gente lo despide a uno con gracias por haber asistido. No, les recordamos mañana, la conferencia empieza a las 8:30. Es gente muy amable, muy querida, y lo hace de corazón, no como una necesidad, una obligación de atender bien al público. También tienen un espacio de caricaturas. Entonces invitan a 3 caricaturistas nacionales para que hablen de caricatura. Cómo es el proceso de creación de una caricatura que antecede al hecho de ser caricaturista. Dice, hay que estar informado de todas las noticias del día al día, de radio, de televisión, de la prensa, para enterarse y de dónde va a sacar, como dicen ellos, el dibujito, para ponerlo a consideración de la dirección del periódico para que lo publiquen. Y es un compromiso a veces diario, a veces semanal, pero tienen el compromiso de presentar su caricatura. Entonces tienen que estar informados del día a día de todos los acontecimientos, de las guerras del mundo, de la situación política interna del país, de la salud, cómo van las reformas laboral y pensional, todo, para ellos ingeniarse un dibujo, una caricatura. Y alguien les preguntaba que si ser caricaturista era una profesión de alto riesgo, porque a veces a la gente no le gusta que la caricaturizan, que a través de la caricatura
denuncien ante el público que va a mirar la caricatura de la Negra Nieves, de antes Chapete, ahora Milo, Yello, bueno, todos los caricaturistas que en este mundo son, que son muchísimos. Y alguien les preguntaba también, ¿y usted vive de la caricatura? Dijo, no, ahí me pagan una cosita, pero no me alcanzaría para vivir de eso, así sea diaria. Me toca, yo soy diseñador gráfico, me toca hacer cómics, me toca atender trabajos extras para poder entender. Entonces, el problema es que hay muchas cosas que transmiten en 4 días del simposio de gente del más alto nivel de académico que nos hicieron las conferencias, unos chilenos hablando cómo preservan los archivos escolares de colegios de primaria y secundaria desde 1847. Entonces, como allá sufrieron unos terremotos, acuérdense, Chile, entonces se destruyeron muchos colegios, pero ellos fueron con guantes de seda en búsqueda de la lista de los estudiantes, de las notas, de las actas, de las izadas de bandera, todo con un cuidado y un detalle, después organizarlos, ordenarlos, preservarlos y tenerlos ahí para que la gente los consulte y sepan qué enseñaban en esa época, qué materias, cómo calificaban los maestros, cada cuánto hacían los exámenes, cómo se hacían los actas de graduación, los diplomas, en fin, eso da un gusto saber que la memoria es importante. Nosotros tenemos una memoria muy corta. Ya se nos olvidó que hizo un administrador público anterior y lo reelegimos, porque no tenemos la memoria de todo lo mal que le fue, porque no hizo planeación, porque no tenía una programación adecuada, porque se empezó una obra que no estaba debidamente presupuestada, pero son errores que no se pueden volver a cometer. Entonces hay que nombrar una persona que realmente, elegir una persona que realmente sea mejor, que piense más en todos que en él, en su familia o en su equipo de trabajo. Tiene que pensar en toda la comunidad. Toda la comunidad merece buena educación, buen aire, buen agua, merece recreación, deporte, que nos libere del calentamiento global. Entonces todo eso por falta de memoria. Entonces por eso se hacen estos simposios, que son simposios, una palabra rara a veces, pero es el encuentro de expertos para tratar un tema específico. Entonces en este caso, patrimonio bibliográfico y documental. Y esos documentos pueden ser papel, pueden ser madera, pueden ser, como les dije ya, bandas sonoras en diferentes formatos, cassette, CD, DVD, película, ahora en otros formatos. Todo eso tiene que uno aprender en la... Y una cosa muy importante, que también fue un tema que se trató, fue la formación de públicos. Entonces a las bibliotecas va cada vez menos gente por aquello de que todo está en el celular. Como decía Pepe Mujica, ahí está la universidad que quieran, a la hora que quieran. Entonces, pero hay que ir a la biblioteca no deja de ser ya no es lo mismo ir a la biblioteca cuando yo iba a estudiar Rafael Pombo hace 70 años, y entonces tenía que tener una ficha, después decir el autor, el nombre del libro que iba a consultar, le orientaban la sala, llenaba otra ficha específica, le entregaban el libro, lo sentaban, un silencio absoluto, uno pensaba que estaba solo y había 30, 40 personas, pero todo el mundo, ni el pasar de las páginas del libro se oía. Y entonces ahora hay baños, hay cafetería, hay sala de música, hay sala para ver videos, hay gente también súper amable en todas las salas. Y cada vez tienen más documentos, porque la gente, dicen que en la formación de públicos también dice, si hay escritores de narrativa, de poesía, de teatro, de dramaturgia, en el municipio hay que comunicarse con ellos, pedirles, acercarlos a la biblioteca,
para que primero dicten unas conferencias acerca de su actividad profesional y segundo para que donen los libros. Entonces cada vez conoce más uno al actor, a la actriz de teatro, conoce más al dramaturgo, al novelista, al cuentista, al ensayista, al poeta, y eso hace que la cultura se socialice, participe la mayor cantidad de gente en esa actividad que es formidable. Entonces ir a esos simposios con el ministro a bordo que representa al Estado colombiano y que compromete a los conferencistas, pues es una maravilla, es enriquecedor realmente. Aquí hay una buena biblioteca, aquí hay actividad, uno pide una sala con tiempo y se la prestan para hacer una charla sobre un tema. Este tema, por ejemplo, de patrimonio bibliográfico y documental, ya la he dictado yo varias veces porque vamos en el 8º simposio internacional. Entonces uno lo socializa, lo comparte, como lo estamos haciendo a través de Canal 8. Y eso es muy interesante. La semana pasada hablábamos del premio Nobel para el dramaturgo John Fosse, un noruego, pero ahora pues tenemos que lamentar que la Nobel de Literatura del año 2020, de apellido Gluck, acaba de fallecer ayer en los Estados Unidos, en Cambridge. Entonces también hay que lamentar ese hecho, porque pues una poeta que se pierde la poesía es algo, como decía Picasso, que se le alumbra la cabeza, pero el 10% es inspiración y el otro 90% transpiración. Es decir, la idea es buena, pero si no le pone trabajo, si no bota 20 papeles antes de hacer el primer verso, esa hoja en blanco todos los escritores le tienen pavor, miedo, pero hay que hacer el poema. El poema ya está en la cabeza, pero hay que usar la palabra adecuada, que tenga ritmo, que tenga musicalidad, que le guste a quien lo lee, al lector, que le fascine, que logre percibir el mensaje que le está dando el poeta. Y eso requiere un trabajo largo, dispendioso. Y después del poema viene el poemario, que es la colección de poemas. Y después de eso viene el lector, viene el corrector de estilo, viene el editor que le dice cambie esta palabra, está muy repetida, póngale un sinónimo, le falta como más musicalidad, mire a ver cómo lo adecúa. Otro dice no importa, está bien así, y la gente sabrá darle el orden que perciban, que requieran. Pero todo es un trámite largo, eso de escribir no es fácil. No es que se me ocurrió anoche y lo escribí hoy. Hay que trabajar, hay que mirar mucho el diccionario, hay que leer a muchos colegas. Dice, ¿y usted a quién le ha inspirado, quién le ha aportado algo para su producción literaria? Dice, no, pues un escritor dijo alguna vez, para hacer una página hay que leer un libro. ¿Sí? Un libro de 300 páginas, hay que leer 300 libros. Entonces todo implica mucho trabajo que a veces la gente no sabe. Y nosotros estamos en la obligación de decirle el proceso no es tan fácil. Después ya con el tiempo, 20, 30 años de experiencia, ya se hace la arquitectura del libro, se dicen los capítulos, se crean los personajes y se ponen a trabajar, ¿no? Entonces ya tienen lo que llaman el estilo, ya tienen la forma de hacer su novela y su poema, pero hay que adquirir la experiencia personal para infundirle carácter, para infundirle un perfil a cada personaje. Alguna vez alguien dijo, yo ya no le jalo más a esto del periodismo, yo quiero ser novelista, escritor. Entonces se fue y se encerró un mes allá y escribió un capítulo y se lo prestó a un colega y le dijo, mire, esta maravilla que escribí, dijo, ¿cuál maravilla? Eso es un personaje, pero dice cómo se viste, cómo camina, pero no cómo piensa, cómo actúa, qué religión tiene.
Póngale carácter, póngale conocimiento. Ah, hay que ponerle todo eso. Sí, claro. Si usted no le pone carácter, si usted no le pone una mentalidad, una cultura de cada personaje, pues no está haciendo nada. Ah, no es tan fácil entonces. Claro que no es fácil. Entonces todo eso se adquiere con el tiempo, con la madurez del escritor. Vamos a dejar en esta primera parte así, y en la segunda vamos a hablar de nuestro amigo Ramiro Osorio, director del Teatro Julio Mario Santo Domingo, es director de Colcultura y primer ministro de Cultura de Colombia. Y ahora les dan un reconocimiento importante en España, y entonces estamos muy contentos quienes conocemos al doctor Ramiro Osorio, a su equipo de trabajo, y hablamos de esas y otras noticias acerca de la poesía. Dejamos por ahí en esta primera parte. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Bueno, ya les habíamos anunciado que íbamos a hablar del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y de su director, Ramiro Osorio, un hombre de la sencillez, la humildad que necesita alguien que maneja un equipo grande de trabajo. No es él solo, pero se sabe rodear. A mi manera de ver, yo asistí los primeros 10 años, ya vamos en 13, desde la fundación del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que empezó con una negociación entre la Fundación Julio Mario Santo Domingo, el distrito y otros patrocinadores. Entonces, pues, dijeron el distrito, ahí está el lote, calle 170, carrera 60, ahí está un lote grande, nosotros ponemos el lote y ustedes pongan los ladrillos. Y después, entonces dijeron, bueno, ¿cuánto valen los ladrillos que dice el alcalde? Dice, no, eso vale 30 mil millones. Yo, es mucha plata, pero los ponemos. Pero para hacer el teatro. Y después dijeron, no, pero este lote amerita otras cosas. ¿Por qué no hacemos una biblioteca? ¿Por qué no hacemos una galería de arte? ¿Una librería?
un parque. Bueno, pero eso está valiendo mucha plata, sí vale otros 30.000 millones. Pero hicieron el teatro en año y medio. El doctor Bermúdez, un arquitecto famoso que tiene fama de saber mucho de cultura. Y entonces Julio Mario Santo Domingo dijo, sí, pongámosle los otros 30.000 y hacemos la biblioteca, la librería, la galería, el parque. Hay que ponerle el parqueadero abajo. Bueno, 60.000 millones, pero después dijeron el problema de eso es que el teatro necesita primero una buena luminotecnia, una buena acústica, un buen sonido, necesita una buena silletería, una buena disposición. Entonces, eso también vale otra plata, pero contrataron a un mexicano que era el experto, un ingeniero de sonido del otro mundo, y lo trajeron y eso suena tan bien que en la primera fila como en la última, en el tercer nivel. Yo he estado en todas partes. Y entonces uno oye perfectamente al tenor, a la soprano o simplemente al anunciador oficial, que ya no se usa, ya uno sabe a qué va. Entonces, para que le dan un programa de mano, no, ya eso tampoco va. Anuncian el espectáculo en el periódico y en las redes sociales, pero ¿para qué un programa de mano? ¿Y para qué un anunciador oficial si uno sabe a qué va? Entonces van a oír fragmentos o arias de ópera y sabe quiénes van a cantar. Va a eso, sabe a qué va. Entonces no hay ese tipo de elementos, ni anunciador ni programa de mano. Y si la quiere, le dicen hay una QR y uno va haciéndole seguimiento en el celular para saber quién sigue en la programación, quién va a cantar, qué va a cantar, de qué compositor. Es una maravilla. Y en la hora del recreo una buena cafetería, de todo, desde un tinto, un vino, un bocado para conversar 10 minutos que dan de espacio para el intervalo y después la segunda parte cuando hay. Entonces es una organización perfecta. Y detrás de eso, claro, hay un jefe de prensa. El jefe de prensa a su vez tiene un agente de logística que lo atiende a uno, le recibe la boleta, otros que lo ubican en la silla que compró el puesto, otros que lo atienden, y si lo ven a uno confundido, lo llaman, ¿qué pasa? ¿Qué fila busca? ¿Qué asiento tiene? Es gente maravillosa toda, y muy atenta y muy amable. Dan ganas de volver, va uno a los baños, están perfectamente limpios. Hay una señora que no deja una gota en el piso, siempre habrá servilletas, siempre habrá papel, siempre habrá para cómo secarse las manos. Entonces uno se siente como chévere, como agradable. Al final sale a veces el mismo director del doctor Ramiro Osorio a despedir, a agradecerle a la gente por la asistencia. Dan ganas de volver, claro. Y así es todo. Entonces hay conferencias, hay eventos ahora de carácter internacional. En noviembre vienen CEOs, que llaman ahora los gerentes generales de las empresas, para que hagan conferencias sobre la nueva administración, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, y eso hace que el teatro tenga una gran acogida por la ubicación. Tienen un servicio de Transmilenio y unos alimentadores que pasan muy cerca del teatro, porque a veces lo coge a uno la lluvia o el sol duro, terrible, pero el teatro está bien. Y lo que más me encanta de todo eso es que la programación del Santo Domingo en octubre de este año ya se sabe desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre. ¿Qué programación, qué día, qué quiere ver, a qué hora, cuánto vale? Y uno ya puede comprar la boleta para el día de su cumpleaños si quiere, o el de la señora que quiere llevarla a un espectáculo que sabe que le va a gustar. Porque no todo es música, no todo es filarmonía. Hay también obras de teatro, hay ópera, hay zarzuela, hay
folclore de todas partes. Ahí también se hace el lanzamiento del Mono Núñez, de los festivales, del Carnaval de Barranquilla, del Festival Vallenato, de todo. Entonces al teatro se puede ir según el gusto de cada persona. Y se ensaya a veces se equivoca uno. Tienen un teatrino que es una maravilla del modernismo, con un control remoto, las sillas, 300 sillas, se agacha el espaldar y se le ordena que vaya a la bodega que está atrás y queda planito el teatro que antes veía inclinado con la silletería. Y entonces se convierte en una sala de práctica de danza, con una barra, con un espejo, con una buena iluminación, y quitan la barra y el espejo con una pared artificial que desciende y se convierte en una sala para hacer el lanzamiento, un cóctel, una presentación de esta programación. Es un teatro súper chévere. Mire lo que dice Manuel Dresner. Como siempre, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo anunció en este mes su programación para el año entrante y como siempre, esa programación es de altísima calidad y con mucha cosa atractiva para los amantes de la música y las artes escénicas. Ella puede ser consultada por los interesados, pero aquí quiero destacar algunos eventos excepcionales desde mi punto de vista, que es muy bueno. Manuel Dresner es un tipo, yo creo que del más alto nivel cultural en Colombia. Entonces dice que del Requiem de Verdi, alguno dijo que era más una operática de las músicas litúrgicas y una obra maestra indudable. Habrá también 2 sinfonías de Mahler, la tercera y la inefable apodada Resurrección. El arte lírico será representado por la Traviata Così fan tutte de Mozart y lo que anuncian como una adaptación de la zarzuela Luisa Fernanda. Dudamel estará al frente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en su gira de despedida, ya que, como se sabe, fue nombrado director de la Filarmónica de Nueva York. A Gustavo Dudamel lo vimos dirigiendo la Orquesta Filarmónica de la hermana República Bolivariana de Venezuela y eran como 120 músicos, todos menores de 20 años. Eso daba gusto ver esos niños jóvenes, y de hombres y mujeres que conformaban la orquesta, y Dudamel con esa energía. Yo le decía, es que usted es un poeta, parando la orquesta y diciéndole, te estás como distraído, ponle más corazón, ponle vibración a ese instrumento, contagia al auditorio de la melodía que está interpretando. ¿Sí? Una vez vimos con Julián Andrés Borges Martínez a Barenboim, un pianista excelso y un gran director de orquesta, que vino a recomendar unos pianos para dotar al Julio Mario, eso hace 10, 12 años. Y entonces Barenboim se emberracaba porque la gente quería un autógrafo y lo presionaba y le tomaban fotos, hasta que no soportó tanto asedio y dijo, si me toman una foto más o me quieren dar un papel, suspendo la práctica. Y todo el mundo a sentarse juicioso, todo regañado, pero era una autoridad en la música. Y decía desde cómo iban a ordenar la orquesta: ustedes los vientos entran por la izquierda y ustedes las cuerdas por la derecha para que no se me atropellen, ya saben, la percusión entra por atrás, pero no quiero que se demoren media hora en conformar y tomar cada uno su puesto. En un entrenamiento uno se da cuenta cómo es el trabajo del director. Y asistimos a Barenboim, a Dudamel, y ese era un gustazo. Todas las ruedas de prensa con Armando Manzanero, por ejemplo, que no digo qué es lo que más me gustó de Armando porque es vulgar, pero sí, con un ruso Borotowski, un tenor, un barítono mejor,
eh, espectacular, un ruso que murió joven antes de los 60 años, pero pianistas, pues a Blanquita Uribe, a Teresita Gómez de Colombia y muchos extranjeros y muchas voces de muchas partes del mundo, teatro mexicano buenísimo. No, yo le he sacado el jugo a la actividad. Ya había un director de prensa que me valoraba mucho, Ramiro Cortés, que una vez fui a pedirle algún favor y me llevó a la sala de prensa y les dijo, pare, pónganse de pie porque les voy a presentar al señor que hace las mejores preguntas en las ruedas de prensa. Y claro, la gente joven, y decía, este señor, ¿quién es? ¿Será que nos...? Y efectivamente, alguna vez le pregunté a Borotowski, le dije, ¿usted que tiene en su haber intelectual conocimientos de dirección de orquesta, ha pensado en dejar el canto para convertirse en el gran director? Porque usted ha estado bajo la dirección de muchos famosos. Y dijo, no, yo estudio dirección de orquesta porque me encanta tener una buena relación con el director y facilitar mi trabajo. Pero yo nunca aspiro a la dirección, simplemente lo hago por mejorar el trabajo en equipo, que eso es la orquesta, un trabajo en equipo de mucha gente en el que nadie se puede desafinar ni un minuto, ni un segundo. Entonces, y Armando Manzanero una vez le pregunté, le dije, maestro, usted ha recorrido todos los sentimientos humanos desde, por ejemplo, somos novios o adoro, hasta llegar a una canción que dice, aquel señor a quien compraba las flores que te daba, me preguntó por ti. Esa inspiración tiene que ver con su ascendencia maya. Y me dijo, gracias por la pregunta. Claro que sí. Mi abuelo me cogía de la mano y me llevaba al campo y me decía, mira ese pájaro grande, gordito, pero que no canta, que no aporta nada. Ese lo puedes matar y preparar un alimento. Pero ese pajarito de plumas vistosas que canta tan bonito, hay que cuidarlo, hay que preservarlo porque no es alimento de un día, es música para toda la vida. Y con esa enseñanza, pues me volvió compositor y yo canto las cosas que mi abuelo me señalaba en el campo, las voces bonitas, los paisajes elegantes, la gente culta. Entonces tenía fama de hacer buenas preguntas por eso y me encanta ir al teatro. Pero esa es una de las características que tiene el teatro, presentar en octubre la programación del año siguiente. Y la gente ya sabe. Ese es un trabajo de todo el año, porque no es decirle, hola, ¿por qué no viene y canta un ratico? No, hay que contratar al señor que quiere uno que cante con 2 años de anticipación, decirle en qué fecha puede, se negocia la programación, el día, la hora, el viaje, el hotel. Hay que hacer un trabajo de programación. Dice, ¿para qué un jefe de programación? Para eso, para contratar, para ubicarla en la programación y tenerla en octubre para el año entrante. Los grupos de teatro vienen de Suiza, de México, de Italia. Eso hay que hacerlo con mucha anticipación. No es que aquí llegan el viernes por la mañana, esta noche vamos a hacer alguna cosa. No, no. Hay que tener gente especializada, gente culta, gente que tenga contactos. Ramiro Osorio era embajador en México y la compañera del Festival Iberoamericano de Teatro lo contactó para traerlo, decirle, está bien de embajador, es muy elegante, pero aquí tenemos un compromiso con el país de hacer un festival internacional de teatro. No iberoamericano solamente, sino internacional. Y lo lograron, ubicaron, posicionaron a Bogotá como uno de los centros culturales para hacer buen teatro de todas las calidades, de 2, de 5, a veces con elementos que toca hacerlo al aire libre porque lo presentan en el Parque Nacional o en la Plaza de Bolívar.
Entonces, se trata de organizar las cosas de tal manera que hay 2 libros ya del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, una de los principios y otra con motivo del 10º aniversario, porque hay que registrar, como les decía, el patrimonio bibliográfico y documental. Esos 2 libros dan la historia del teatro desde que comenzó a instruirse. Si yo no estuve con Bermúdez, ni mucho menos con el maestro Julio Mario Santo Domingo, ni soy amiguísimo de Ramiro Osorio, pero sí lo invitaban a uno a conocer. Y el libro contiene todas esas historias que yo les estoy contando, por eso me alegra poderlo relatar en 3 minutos, pero es el resumen de 2 libros muy bien empastados. Creo que uno lo hizo Villegas Editores, que ha ganado múltiples premios como libros de gran formato, de la mejor edición, de la mejor impresión. Bueno, pues aquí les cuento para terminar esta parte, el Cascanueces, y habrá otros 2, uno basado en obra de Monteverdi y otro en la novela de Tolstói, Ana Karenina. Lo escrito es solo una fracción de lo prometido y eso demuestra que 2024 será año excepcional desde el punto de vista de lo que se verá. Entonces, primero, agradecerle al Teatro Mayor, al Julio Mario Santo Domingo, papá, al hijo, y a Ramiro Osorio por haber permanecido ahí al frente del teatro haciendo una programación que no le tenemos que envidiar a ningún teatro del mundo. Y finalmente recomendarles que, pues ya será tardía, pero hay que utilizar siempre que haya eclipse, vidrios protectores como este o gafas más comerciales como estas que puedan liberarlos de un problema visual si no se utilizan adecuadamente y se quiere ver directamente el eclipse anular, que es el anillo que va a formar porque el sol más grande, la luna no lo alcanza a ocultar, entonces la Tierra verá alrededor de la luna un anillo luminoso que es el que nos puede afectar la visión, por eso el nombre de anular del eclipse. Dicen que desde el desierto de la Tatacoa, ahí cerca en Villavieja, Huila, se puede hacer la mejor observación, y allá están todos los astrónomos que quieren transmitir a través de los medios los efectos, la iniciación, todo el proceso y la terminación del eclipse a las 3 de la tarde. Entonces vamos a dejar por hoy con esas noticias tristes de la muerte de la señora Gluck, Premio Nobel de Literatura 2020, pero agradecerle a Julio Mario Santo Domingo, al doctor Ramiro Osorio, que va a ser muy condecorado con mucho reconocimiento por su gran labor, que es un gestor cultural de padre y señor mío ante quien me le quito el sombrero. Es mucho lo que se aprende de Ramiro Osorio. Es todo por hoy, muchas gracias y feliz noche.